Parte de la oposición que ha tomado la decisión, aún mantienen diferencias, pero se dieron cuenta que la única opción posible para arreglar nuestros problemas es mediante el voto, mediante el entendimiento y mediante el diálogo. Eso es lo que estaba recordando el presidente Nicolás Maduro. Y precisamente sobre la participación y lo que será esta contienda de los partidos políticos, hoy tenemos al secretario general de Acción Democrática, Bernabé Gutiérrez. Gracias por estar con nosotros. Y un tema interesante que está relacionado directamente con esto, que decía el jefe de Estado y además destacaba, eso lo destacaba el sector de oposición, es la participación. Hoy hay unas declaraciones que, bueno, están dando la vuelta a nuestro país del señor John Story, que dice que participar no es necesariamente reconocer al CNE o reconocer a la Asamblea Nacional. Ustedes están participando. ¿Qué le respondería usted al señor John Story? Bueno, en primer lugar, permítanme darle las gracias a ustedes dos, a Egma y a Michelle, y darle las gracias a todos los televidentes que ya están allí pegados frente a su pantalla para ver este programa. Debo, antes de responder la pregunta de ustedes, aclararle a todos los venezolanos que se estarán preguntando ¿y qué hace Bernabé Gutiérrez en el canal del Estado? De todos los venezolanos. Usted lo ha dicho. El canal del Estado, se preguntará usted. Bueno, este no es el canal del gobierno, este no es el canal del gobierno de Maduro, como no lo fue tampoco el canal de los adecos o el canal de televisión de Chávez. Este es el canal de todos los venezolanos. Por eso que le damos cabida. Eso diputado. es como que quien circula en una avenida, una autopista, esa autopista no es del gobierno, esa autopista es del Estado venezolano. Doy las gracias. ¿Y le gusta estar aquí, diputado? ¿Le gusta estar aquí? Claro, y en todos los canales de televisión, y con todos los periodistas, con todos los amigos, porque esta es una forma de que los dirigentes de los partidos políticos podamos comunicarnos con el país y que el país nos conozca, que el país nos vea los ojos, nos vea los gestos, que el país conozca quién de los dirigentes políticos en realidad le está hablando con la verdad, con el corazón a cada uno de los venezolanos. Pero vamos a la pregunta de ustedes, de Jimmy Story. Yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, porque no se olviden pues que yo soy no solamente secretario general de Acción Democrática, sino que soy adeco de nacimiento, de formación, de convicción. Rómulo Betancourt dijo en una oportunidad que cuando Venezuela necesitó sus libertadores, no los importó, los parió. Los problemas venezolanos tenemos que resolverlos nosotros los venezolanos. ¿Por qué tiene que venir un ruso, un cubano, un gringo, un español, un francés a venir a meterse en los problemas venezolanos? Para ello estamos nosotros los dirigentes políticos. Yo me siento muy molesto, muy indignado, como dirigente político que soy, que conozco el país, que conozco sus realidades, conozco cuáles son la solución de cada uno de los problemas. Lógicamente que me tengo que sentir indignado que venga un señor de afuera a decirnos cómo vamos a resolver nosotros los problemas. ¿Story le impone la agenda a la oposición? Bueno, a la oposición no. Le ha puesto, pues, no solamente Story, sino ni los gringos, vamos a decirlo así, sino el gobierno de Estados Unidos, cuando lo presidió Donald Trump, le imponía la agenda a una parte de la oposición. Esa oposición nefasta, esa oposición que le ha hecho mucho daño al país, esa oposición que se fue a recorrer el mundo entero a pedirle sanciones a Venezuela. Porque no fueron sanciones donde le quitaban el liquiliqui a Maduro, donde le quitaban la nevera a Maduro, donde le quitaban los zapatos o las yuntas del liquiliqui a Maduro, ni le quitaban las viviendas a Maduro. Fueron sanciones para con Venezuela, que empobrecieron a Venezuela, arruinaron a Venezuela, quebraron fábricas, quebraron industrias, quebraron bodegas en Venezuela. Esa oposición ha hecho mucho daño. Esa oposición que pidió estas sanciones para con Venezuela, que la estamos sufriendo todos los venezolanos, la estamos sufriendo. Esa oposición que dialoga con el gobierno, no en Venezuela. Y ahí quiero decirle también, el culpable es usted, señor Nicolás Maduro, señor presidente Maduro, porque usted como presidente de los venezolanos, usted gobierna en un país, gobierna en Venezuela. Su despacho en Miraflores queda en territorio venezolano. Usted debe dialogar con todos los venezolanos del sector que sean, pero acá en territorio venezolano. Diputado, pero... Esa oposición, disculpa, Egma, esa oposición ahora llama a dialogar, pero en México. Es la misma oposición que pidió sanciones, es la misma oposición que en las elecciones parlamentarias desde afuera, desde el extranjero,
o desde las grandes mansiones en sus casas rodeadas de flores, bellos jardines y todo esto, pedían a la gente que no saliera a votar porque Maduro era reconocer a Maduro como presidente, era reconocer al CNE, era reconocer las condiciones, era reconocer todo y llamaron a la abstención. Y ahora están en ese baile que baila y ese zumba, que van, no van, que se reúnen con el gobierno afuera, que decidan ir de una vez, pero que sigan dialogando acá en Venezuela. Diputado, sin embargo, usted alega que es culpa del presidente Nicolás Maduro que estén dialogando fuera de nuestro país. Sin embargo, nosotros hemos visto, fue televisado incluso en cadena nacional, cómo de manera reiterada el presidente de la República, esos llamados al diálogo, ha llamado a las oposiciones a que vayan al Palacio de Miraflores a conversar. Incluso y nosotros, se vio... Y nosotros hemos ido, Egma. Bueno, incluso se evidenció cómo luego del llamado del presidente de la República, Nicolás Maduro, se sentaron en el Palacio de Miraflores. ¿Estuvo usted allí presente? No, yo sí estuve. Yo estuve con mucha honra. Y el otro sector de la oposición no fue, no porque nos invitó. Yo estuve en Miraflores. Escuche, no fue porque nos invitó, sino porque no fue porque nos invitó, no fue porque no quisieron ir. Ahora se hace el diálogo desde afuera. Le pregunto, diputado, usted dice que el gobierno de Trump fue el que dictaminaba o el que decretaba. Sin embargo, ahora está mandando el señor Biden y el señor Ramos Ayud dijo, para participar en las elecciones, él dijo, estamos participando con la aprobación del gobierno de Estados Unidos, pero está mandando ahora el gobierno de Joe Biden. Porque Estados Unidos tiene, Egma, una política de su Estado. Y no olvidemos que este gobierno actual de Estados Unidos, el de Biden, a lo mejor quisiera ya desprenderse, distanciarse de todas aquellas medidas que hizo el gobierno de Trump. Pero no olvidemos que ahí faltan unas elecciones precisamente en el estado de la Florida, donde es determinante para Estados Unidos, para el actual gobierno. Pero lo importante de esto es que tú ves una oposición acá, la oposición, la Alianza Democrática, todos nosotros, donde está Bertucci, donde está Juan Carlos Alvarado, Luis Parra, Timoteo Zambrano, Luis Augusto Romero, donde estamos todos nosotros. Nosotros no necesitamos la autorización de ningún gobierno para hablar con el gobierno de Maduro. Y yo sí fui, y fuimos todos nosotros a un diálogo, nos invitaron a dialogar en Miraflores y fuimos. ¿Y nosotros ninguno de nosotros le dijo a Maduro, vamos a dialogar con usted, pero afuera del país. No, nosotros dialogamos en Venezuela, somos de los venezolanos, yo soy de los venezolanos que creo que la solución de los problemas debemos afrontarlos nosotros. ¿Y con quién vamos a hablar? Vamos a hablar con ese supuesto presidente interino que no es el presidente de Venezuela. El pueblo de Venezuela eligió con el voto a Maduro presidente de la República y es con Maduro que hay que hablar. Es con él que hay que sentarse y decirle, como yo se lo he dicho varias veces, las cosas no están bien en el país, presidente Maduro. Esto hay que enderezarlo. Quítase un poco de acá de la cabeza el chavismo, el madurismo. Usted es el presidente de todos los venezolanos. Por cierto, yo le dije en el programa con Julio, que estuve en estos días por acá, le hice una invitación al presidente, que hiciéramos un debate entre usted como presidente de la República y yo como jefe de Acción Democrática para debatir los problemas del país, para que Venezuela sepa y pueda comparar todo este gobierno nefasto que usted ha creado, una pesadilla larga para con el país, y podamos comparar los gobiernos que presidió Chávez y usted y los gobiernos que han presidido los adecos, para que veamos cómo se gobierna. Y a lo mejor en ese debate, presidente, usted va a tener la gran oportunidad de comprender el por qué nosotros que dialogamos con usted, esta oposición que no es violenta, esta oposición que no ha pedido sanciones contra Venezuela, esta oposición que no anda calentándole los oídos a los militares para un golpe de Estado, esta oposición que participó, que cree en el voto, que con el voto le vamos a ganar a usted las gobernaciones y las alcaldías, y que con el voto también lo vamos a sacar en el 2024 de la presidencia de la República. Pero ya va, diputado, usted está invitando a debatir al presidente y no estamos en campaña presidencial. Yo creo que usted es que está postulando a la elección presidencial, entonces se está adelantando. Mira, me da la impresión, pero le quiero preguntar otra cosa. Ya. Para invitar al presidente, a un presidente en ejercicio, no se necesita. Pero usted es secretario general de un partido opositor. No se necesita, pero usted no se requiere. Usted es secretario de un partido opositor y el presidente de otra instancia. Pero le pregunto lo siguiente. De un partido que ha sido oposición
y de un partido que ha sido gobierno. Nosotros con la tarjeta blanca, que de paso ahora está la tarjeta blanca abajo y a la izquierda, nosotros hemos sido gobierno con Rómulo Betancourt, con Rómulo Gallego, con Raúl Leoni, con Jaime Lucinchi, 2 veces con Carlos Andrés Pérez, y a un presidente no hay que esperar, está en plena campaña electoral para un debate sobre los problemas de Venezuela. Otra cosa, fíjese, por cierto, Story decía que ustedes como oposición no tenían espacio en los medios del Estado, y aquí se desmiente, ustedes como oposición tienen espacio. Bueno, para que usted vea que el señor Story y todos los que se quieran meter en los problemas internos de Venezuela no conocen la realidad. Le digo otra cosa. ¿Cómo compaginar esta mezcla de estas oposiciones, por ejemplo, donde hay un señor como Guaidó que está en un tejemaneje, que sí, que no, y está, bueno, se inscribió? Por eso le quiero preguntar, estos sectores radicales, que muchos de estos son representados por este autoproclamado señor de Narnia, Guaidó, ¿está participando también del 21 de noviembre en estas elecciones? Dígamelo usted. No está participando. Yo no he visto unas declaraciones de ninguno de ellos. Pero ahí está voluntad popular. Algunos de ellos han dicho voluntad popular, que no se sabe quién la está dirigiendo en este momento. El señor Ayuk, el señor Capriles, son los que andan diciendo que van a participar. Y ojalá pero ellos aparecieron en una rueda de prensa. Ramos Ayuda apareció diciendo que sí, que están participando. Bueno, pero que tú mismo recordaste que él dijo que teníamos la autorización, lo dijo él, de Estados Unidos para participar. Pero tácitamente esta lo dijo. oposición democrática no necesita autorización de nadie. La autorización que nosotros necesitamos es la que el pueblo venezolano nos da cuando caminamos sus calles, cuando caminamos sus avenidas, cuando nos metemos a sus supermercados, cuando hablamos con los estudiantes, con los choferes, con los que venden empanadas, con los que lavan ropa, con esa es la autorización que tenemos, que es un país, un pueblo que quiere participar, un pueblo que está cansado del gobierno, pero que sabe que no lo va a cambiar con golpe de Estado y no lo va a cambiar pidiendo que vengan barquitos y aviones del extranjero y que vengan gente vestida de militar a meter al presidente Maduro en un saco y llevárselo preso de acá. No, señor. Aquí hay que decirle adiós al odio y al rencor. Venezuela requiere con urgencia que los políticos tratemos de buscarle una solución pacífica a esta situación con el voto para que luego podamos encaminar a Venezuela a que se conduzca por buenos rieles a su grandeza, a su economía y a su prosperidad. Ahora bien, diputado, estamos viendo sectores de oposiciones sentados en una mesa de diálogo, estamos viendo a sectores de oposición, como es el caso de la Alianza Democrática, sentados en una Asamblea Nacional reconociendo al Consejo Nacional Electoral de cara a estas próximas elecciones. ¿Qué va a pasar el 21 de noviembre luego de que se lleve a cabo estas megaelecciones el 22 de noviembre? ¿Qué va o cómo va a actuar la Alianza Democrática una vez que se están reconociendo la Asamblea Nacional, la cual usted forma parte de ella, usted está reconociendo un Consejo Nacional Electoral y están actores políticos de la vida, diversos actores políticos de la vida de nuestro país involucrados en el día a día, en el quehacer diario, que es lo que se tiene que hacer, y dejando a un lado lo que ocurrió, por ejemplo, en el año 2017, que éramos víctimas de la guarimba y somos víctimas hoy por hoy, a raíz de esa oposición, de las sanciones, a los cuales, como usted lo dice, bien lo está diciendo, todas y todos los venezolanos estamos involucrados en esas sanciones. ¿Qué va a pasar el 22 de noviembre? La violencia le ha hecho un daño terrible, Egma, al país. Los que llamaron a la abstención en el ayer, ahora vienen supuestamente a participar y ojalá lo hagan, pero no vienen con el ánimo de unificar, no vienen con el ánimo y la voluntad de que podamos unir esfuerzos entre todos para vencer a los gobernadores de Maduro. Todo lo contrario, prefieren un ataque permanente contra nosotros, prefieren precisamente llevar 2 y 3 candidatos. Si ayer con la abstención favorecieron a Maduro, que se agarró la Asamblea Nacional, ahora llamando y participando con la división, lo que quieren es que el gobierno se quede de nuevo con las gobernaciones. Afortunadamente, yo creo mucho en la población venezolana, en todos los estados, en todos los pobladores de todos los estados, que van a practicar la economía del voto, que sabe quiénes son los amantes del bochinche, los amantes de la tragedia, los amantes del desorden, saben quiénes son los que pidieron actos de violencia, saben quiénes han llevado al país a 20 años de equivocación, de política, de estrategia. Y ese pueblo sabe que aquí hay una oposición seria, una oposición responsable, una oposición que quiere... ¿Va a haber participación el 21 de noviembre desde su punto de vista, diputado? Que habrá participación, claro que sí. Venezolano. Claro ¿Usted va a salir a votar el 21? Bueno, si salía a votar, toda mi vida he salido a votar. Y cuando el partido no lo conducía yo,
y otros llamaban a la abstención. Yo decía en mi partido que hay que participar, Esa oposición que no ha querido participar y decidiera no participar ahora, en el 2024 no participa, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a buscar? Van a participar, vamos a votar en esta oportunidad. Las venezolanas y los venezolanos que me están viendo Usted se tienen parece a que Carlos saber. Andrés, diputado. Así Bueno, ha hablado Carlos Andrés. bueno. Venezolanos, venezolanas. Amigas y amigos. Bueno, Mire, es un gran hombre, un gran presidente, diputado, el mejor presidente que ha pasado por la historia de eso lo Venezuela. dice usted. Pregunto, Ajá. así como usted llama a participar y esperemos que sea así, ¿la oposición va a reconocer los resultados? Sea cual fue. Vamos a reconocer el resultado, sea cual sea. Pero también de madrugada, el día 21, cuando nosotros ganemos las elecciones, el señor Maduro tiene que reconocer Siempre que lo por la ha vía dicho. del voto lo hemos derrotado. ¿Se va a postular a candidato presidencial? Bueno, hay que esperar que llegue el momento Pero ya usted para quiere que debatir. podamos hablar. Pero ya usted quiere debatir ya. Bueno, ¿y por qué no? Y vuelvo y te digo, es que no, y vuelvo y digo, para debatir con el presidente no se necesita que estemos en campaña Diputado, electoral. rapidito que nos despedimos, pero Dime, el Emma. 13 de septiembre, El 80 13 de años de Acción septiembre Democrática, nos le vamos, pido, un minuto. le pido permiso al Estado venezolano que me permita un minuto para invitar a todas las venezolanas, a todos los venezolanos, a todos mis adecos, a que nos acompañen el lunes cuando estamos cumpliendo 80 años de historia, 80 años de haber nacido el partido de Rómulo Betancourt, Acción Democrática, el Partido del Pueblo. Los espero 80 el lunes años. en el Paraíso, en la Casa Carlos Andrés Pérez. Muchísimas Bueno, gracias, señor diputado Bernabé Gutiérrez, agradecido de haberlo tenido aquí con nosotros debatiendo. Y en vivo. Y esto es una práctica de que los venezolanos, aún en las diferencias, podemos conversar, podemos dar cada quien su punto de vista y somos venezolanos porque los problemas se Es solucionan interesante, entre es muy bueno, gracias a Y ustedes. en vivo, en un programa en Y en vivo. vivo, Aquí no sí, hay señor. edición. Este es el canal de todos los venezolanos, a pesar de lo que diga el señor John Story. Jimmy James Story. Que ellos gobiernen allá en Estados Unidos y nos dejen gobernar a nosotros tranquilos en Venezuela. Así es, muchísimas gracias, diputado. Amigos, nos Gracias, Emma, corresponde gracias. establecer una pausa, 11:41 minutos de la mañana. No se aparte, quédese con nosotros. Recordemos que aquí en nuestro programa Café en la Mañana le dedicamos los viernes a mostrar las cosas buenas, bonitas y positivas también que se hacen en nuestro país, más allá de los temas políticos. Es por eso que al regreso de nuestra pausa vamos a estar hablando del emprendimiento, de la gente que apuesta a nuestro país pese a las sanciones, pese al bloqueo. Se quedan aquí en Venezuela. Pausa cortica, ya venimos. Muchos comentarios. Ya venimos.